eres emprendedora, divorciada, sí, con hijos y emprendedora. Uno de tus proyectos es la Asociación Nacional for Women. Cuéntanos en qué consiste For Women y por qué diste el paso de crear, a decir, venga, me divorcio y además voy a olvidarme del trabajo por cuenta ajena, que sería lo más cómodo en este caso o en tu situación, porque ya has trabajado por cuenta ajena. Decir, no, tengo este proyecto a partir de varias carencias que también tuviste tú. Bueno, el proyecto de For Women empezó antes de que yo me divorciara. Lo que pasa es que fue todo un poco a la vez. O sea, el proceso de pues que la relación ya no funcionaba, pero no había un divorcio inminente, vamos. Y yo trabajé previamente por cuenta ajena y con el nacimiento de mi segunda hija, pues a partir de ahí se dieron una serie de circunstancias y decidí, bueno, me despidieron en la empresa en la que estuve y tenía la opción de volver a encontrar trabajo por cuenta ajena, porque además trabajando en marketing donde trabajaba yo tenía bastantes opciones, y decidí que no, que como mi hija era muy pequeña, tenía otro hijo también pequeño, pues que iba a ser autónoma y no iba a tener más jefes, iba a trabajar para mí. A partir de ahí, en paralelo a todo mi trabajo como autónoma en marketing y demás, estoy hablando de 2012. En paralelo, creé una asociación que se llama For Women. En un principio tenía un formato más experiencial, no tenía el formato de asociación aún. La asociación se creó en 2017, pero en todo ese proceso sí creamos una comunidad en LinkedIn donde hablábamos sobre todo del tema de la mujer profesional con hijos. ¿Por qué? Porque en situaciones como la mía me daba cuenta de que había una gran desventaja para mujeres que estaban en cargos intermedios, incluso en puestos de responsabilidad, y que tenían que compatibilizar eso con la crianza. Porque era bastante penalizada. Estamos hablando de 2012, luego hemos tenido todo el boom de la igualdad salarial, de todo esto que ha ido en estos años. Lo que ocurre es que cuando nosotros montamos la asociación y en paralelo yo hice un libro, que es una guía, Emprendedora de ti misma. Emprendedora de ti misma, que era una guía para mujeres profesionales con hijos, donde hablábamos de todo el gap que supone la maternidad en la carrera profesional de las mujeres. Todo esto que era ya un boom en Estados Unidos, en Europa y tal, pues en España estaba todavía como situaciones... Conciliación. No, claro. Techo de cristal. Conciliación, techo de cristal, techo de cemento, igualdad salarial. O sea, es que claro, era todo el... Justo cuando lancé el libro y cuando empezamos la asociación, esto empezó a ser emergente y justo For Women empezó en el momento adecuado. Todo esto. Si a eso le añades que hay situaciones, porque yo en ese momento cuando hice el libro me he dado cuenta de que la maternidad y la crianza era incompatible con al menos el cargo que yo tenía, y había muchos más casos como el mío, porque es que al final es que incluso si tú decides hacer lactancia materna, o sea, si tú decides hacer lactancia, yo tenía compañeras y conocía gente en otros entornos profesionales. Yo hice lactancia materna y al final es que es una situación tan rudimentaria para una mujer, porque ahora estamos hablando de que hay baja de maternidad, baja de paternidad, pero cuando en años 2012-2016 no había nada de esto, nada. Y de hecho además estaba como mal visto cuando tú eras directiva y tenías hijos, pues llegaba un momento en que, se finalizaba tu carrera profesional, o sea, y lo primero que quería saber tu jefe, de alguna forma, te lo podía hacer de una manera sutil o no, es si te ibas a coger la baja de maternidad, ¿sabes? O sea, la baja de maternidad no, porque eso hay que cogérselo. La reducción de jornada.
lo primero que te preguntaban es si ibas a reducir tu jornada. ¿Cuántas horas al día ibas a trabajar? ¿Cuántas horas al día ibas a trabajar? Tal cual, al final dije... Cuestionaban tu productividad, que siempre lo habías hecho antes de los hijos, y cuestionaban tu productividad porque habías tenido hijos. Cuando tu jornada laboral terminaba, te preguntaban que por qué te ibas. Es decir, bueno, el día a día pues no era fácil. Claro. Entonces, bueno, todo esto ahora en estos años, desde 2012 para acá, hay mucha más apertura, se están haciendo cosas, hay algunas que sí se están haciendo realmente, hay muchas cosas por hacer a nivel de mujer profesional y tal, pero es cierto que hay muchos logros ya que se han conseguido. El tema de la conciliación y de mujeres que tienen un trabajo donde bueno, solo pueden trabajar media jornada porque tienen niños pequeños y tienen una situación de monomarentalidad, pues es que es muy habitual y cada vez más habitual. Y a ver, están saliendo muchos programas, muchas cosas. También, bueno, parece como un caballo ganador ahora mismo apostar por las mujeres, tal. No existen tampoco unos datos globales de cuántas mujeres que estén en una situación de crianza y que necesiten conciliar pues realmente tienen trabajo por cuenta ajena. También hay otro tejido que es el emprendedor, que bueno, depende de los casos, cada vez hay menos resistencia, porque antes había mucha resistencia, todo el mundo recurría a un trabajo por cuenta ajena, y más si tienes hijos pequeños, prefieren un trabajo por cuenta ajena, no se complican la vida, llegan a casa, tienen la nómina, tal. Pero es verdad que hay cada vez ecosistemas cada vez más emergentes de mujeres que a lo mejor quieren trabajar como autónomas desde casa y no le tienen tanto miedo. Hay ciertas facilidades, entre comillas, con el tema de la tarifa plana, de autónomos y todo esto. Entonces, For Women se creó para ayudar a mujeres que tienen que impulsar su desarrollo profesional. Es verdad que a todo esto le metíamos un componente antes que tenía que ver mucho con el quitarse sesgos, creencias, autoboicot, limitaciones, todo eso, ¿no? que les impedía avanzar en la parte profesional. ¿Actualmente cuántas mujeres tiene For Women? A ver, For Women lo que hace son procesos de mentoring individualizado o sesiones grupales. Trabajamos en online para toda España y lo que hacemos es mentorizar en torno a unas 100 y algo, depende del año, personas al año. ¿Qué ocurre? Que son mujeres, ¿no? Generalmente son mujeres, sí, hay algún hombre que hemos tenido que obviamente también, si lo necesita, se trabaja todo el proceso de mentoría. También hacemos proyectos y programas con entidades públicas y privadas y abarcamos todos los ámbitos, o sea, el trabajo por cuenta ajena, el emprendimiento y el mix de empleabilidad. Gente que está trabajando por cuenta ajena pero que quiere montar un emprendimiento o que tiene un modelo mixto, ¿vale? Pues también trabajamos prioritariamente en España y tenemos un grupo bastante importante en cantidad de mujeres que son refugiadas, migrantes. También nuestro formato es inclusivo, es decir, no hacemos ningún tipo de diferenciación e distinción, salvo que porque haya un determinado programa en donde nos exigen que sea para un determinado colectivo, lo que son y ahí hay personas de For Women que encajan con ese perfil de ese programa para una entidad pública o privada, y también puede haber usuarias que no estén en For Women y que quieran apuntarse a ese programa, que en este caso lidera For Women o hace For Women como proveedor. Eso es un caso, pero nuestro modelo es inclusivo porque de las personas que están haciendo mentoring en For Women, asistiendo a sesiones grupales o consultas individuales, tutorías individuales, cada una tiene su experiencia personal, profesional y familiar diferente. Están todas mezcladas, es decir, nadie pregunta quién es quién.
Hay personas que están en cargos intermedios, que tienen una carrera profesional brillante, han estado de una manera más intensa haciendo mentoring en For Women, pero ahora no lo necesitan tanto, siguen en la organización y también pueden colaborar con la organización, pero están junto a personas, digo, en el mismo grupo, y pueden coincidir en sesiones grupales y en eventos y cosas así, con personas que están en una situación de migración, porque al final es que todos somos uno, es que al final es un error pensar que una mujer que está en una situación pues de mucha supervivencia, viviendo una situación extrema porque acaba de venir de un país y tiene que empezar de cero, pues no te va a aportar nada. Es que hay muchas personas que están acomodadas a nivel profesional, que tienen estudios, que tienen su máster, que ganan un buen dinero, y las hay en For Women, y que sin embargo tienen determinadas necesidades y limitaciones, y al revés, hay personas que tienen una situación real de austeridad brutal a nivel económico, pero que también pueden aportar valor y que tienen obviamente limitaciones que todos vemos. Por lo tanto, se trata de entrelazar unas cosas con otras, es decir, que el formato sea inclusivo y sea colaborativo, y esa es la filosofía que tenemos. En For Women, las personas que vayan a modo individual, por su cuenta, pensando que esto es una entidad que da servicios y que a mí cuando me solucionen lo mío yo me voy, pues esa gente se va. O sea, se va porque tampoco encaja con la filosofía que no estamos diciendo ni que sea bueno ni malo, simplemente que miran solo por lo suyo, y nosotros no funcionamos así. O sea, que unos se ayudan a otros, ¿no? Sí, entre ellos lo que hacemos es cuando hay alguna persona que tiene una necesidad concreta, nosotros tenemos identificados todos los perfiles, la situación en la que están y demás, y le ponemos en contacto con la persona adecuada que le puede resolver esa necesidad y que está en For Women. Y luego, en los eventos, en las sesiones grupales, por ejemplo, ahora pues tenemos varios proyectos que están pendientes de concesión, de que entren. Se les ofrecen, hay proyectos, por ejemplo, que están geolocalizados en determinadas ciudades, se les ofrecen a todas. Las que viven en la ciudad, da igual que seas una directiva de un banco, que seas una refugiada, que estás en un programa de una entidad social. Vas igual, es decir, todos somos uno, o sea, ahí no hay ningún tipo de distinción. Han acudido muchas mujeres divorciadas o en proceso de divorcio. Bueno, vosotros ya lo habéis pasado, ¿no? Pero ¿cómo es la situación? O sea, porque muchas veces, por lo que me comentabas, hay muchas mujeres que no saben por dónde empezar, ni profesionalmente, que son mujeres que se han dedicado a la crianza de sus hijos, se quieren divorciar o ha comenzado su divorcio, pero que económicamente no son independientes, y tienen problemas con la expareja para mantener a los hijos. Muchas no conocen sus talentos, tienen muchas limitaciones. ¿Cómo es el proceso de For Women con estas personas? Las que llegan a For Women, que no son todos los casos, pero el caso más habitual de mujeres divorciadas que llegan a For Women, llegan en una situación en la que no se han dedicado, no han tenido trabajo, o lo han tenido hace muchísimos años, cuando han estado en matrimonio, han estado dedicados a la crianza, a la familia, al hogar, y ya están divorciadas, o sea, llegan ya con el postdivorcio. La mayor parte de ellas tienen hijos y llegan en una situación en la que, para lo que llegan a For Women, que es para hacer todo su proceso a nivel profesional y demás, no se dan cuenta de que tienen que hacerlo, es decir, de que tienen que pasar por ese proceso, y que ellas llegan a For Women en una situación de: estoy divorciada, no tengo nada, necesito trabajo. Pero
llegan en una situación un poco de victimismo en general, con un poco de victimismo en general. Victimismo que es, me ha pasado esto, me he divorciado, no sé ni por dónde empezar, tú me puedes dar trabajo, o For Women me puede dar trabajo, y ese planteamiento ya de facto es erróneo, porque el trabajo lo encuentras tú. For Women, no vas a la entidad a que For Women te dé trabajo. For Women te da trabajo si tú estás preparada y haciendo foco totalmente en encontrar ese trabajo, pero foco total. Es decir, el trabajo no es una consecuencia de lo que a ti te pasa, sino que el trabajo en sí mismo es algo en lo que tú tienes que hacer foco y por eso entras en la entidad. Muchas de ellas vienen con esa situación de custodia, no custodia, tal, la pensión alimenticia, la pensión compensatoria. Entonces, al final, vienen con muchas de ellas, no todo el mundo, hay excepciones como en todo, pero vienen con algo instaurado en su cabeza como no me pasa la custodia o como no me tal, no me queda más remedio que encontrar trabajo. Ese es el tipo de perfil que viene muchas veces a For Women. ¿Y cómo hacéis ese proceso? Pues desde el primer momento dejarles clarísimo que ese no es el planteamiento. Ese no es el planteamiento, es decir, a For Women, nosotros en For Women sí, lógicamente, cuando hacemos un análisis de cada situación, ellas nos cuentan, oye, mira, pues es que no tengo ingresos, no tengo tal, no tengo cual. Pero generalmente vienen en unas situaciones extremas en las cuales la decisión ya la habían tenido que tomar antes. No vienen unas situaciones en las que muchas veces es muy, muy complicado preparar a esa persona para una inserción laboral en 2 meses, cuando lleva muchísimo tiempo sin trabajar y cuando ha estado esperando durante tiempo a esa pensión, esa no pensión, hasta que ya llega a la conclusión de que necesita un trabajo porque esa pensión no llega, es decir, o porque no se paga con cierta regularidad. Hay un proceso interior que igual tenía que haber sido antes y no, es muy sencillo, es como si tú tienes una enfermedad y en lugar de ir al médico de cabecera y hacer un proceso en el cual puedes ir a especialistas y se puede ir analizando desde un punto de vista más normal, con sus tiempos, vas a urgencias directamente, ya con una situación muy reversible. Pues es lo mismo. Vas con una situación muy reversible porque antes no has entrado en ese proceso. Sí, aparte me imagino que llevan esa mochila emocional de dependencia. Claro. De dependencia, es decir, aquí no hablamos de un proceso hay personas que han decidido, obviamente, de una manera consciente dedicarse a las mujeres, dedicarse a la familia y a los hijos. Pero cuando esa situación se da la vuelta, la vida te pone pruebas delante y como prueba, si la situación cambia, por lo que sea, ha habido un divorcio, porque el matrimonio ha terminado, porque ha habido infidelidad o no ha habido infidelidad, lo que sea, llega un momento en que esa dependencia económica de la otra parte tú vas a tener que trabajarla. Claro. Y vas a tener que tomar decisiones que igual ha tomado la otra parte porque a ti no te hace falta tomarlas. Vas a pasar por un proceso en el cual pues tendrás que ser consciente de cuáles son tus propias potencialidades y capacidades, porque antes ni te lo has preguntado, porque no necesitabas hacerlo. Claro. Entonces, claro, todo ese cambio tiene que ser interno, no externo. Si dependías económicamente de tu pareja y eso, por la razón que sea, no lo has dejado bien arreglado desde un principio, si dependías económicamente de tu pareja y te divorcias y ya no está tu pareja, pues llega un momento que te tienes que depender de ti misma y de tus ingresos y de tu tal. ¿Qué pasa?
Si tú dependías, es curioso porque hay otros casos en los cuales hay mucha dependencia por parte de la pareja, de la expareja ya, y cuando uno se divorcia sigue dependiendo por el tema de la custodia, sigue dependiendo de las parejas. Y dices, o sea, tú te divorcias porque dependías mucho y ya no querías depender tanto, te quieres liberar de esa, pero luego acabas otra vez atada a esa persona cuando te has divorciado. Pues no sé. Entonces, yo en ese sentido, cuando en algunos casos en los que veo mucho victimismo, y no puedo con el victimismo a nivel personal, ni tampoco es algo que nosotros promulguemos en la asociación, pues lo corto inmediatamente. Es decir, al final es que no hay verdugo. Una víctima, para ser víctima, necesita un verdugo. Es que al final no hay ni verdugos, ni víctimas, ni... Quiero decir, todo lo que las capacidades y los diamantes que se ven en las personas, o sea, lo que las personas son, pues se trata de sacarlos a la luz y de que bueno, cuando te vienen casos de divorcio o así donde la persona dice yo necesito trabajo porque lo que me ha hecho fulanito, menganita, la otra, tal cual, pues al final es que dices, bueno, eso es un tema, lo ves muy claro, sabes patrones muy claros, que al final dices... Que al final sacar esos talentos y quitarte esas limitaciones, esas autolimitaciones, es un crecimiento personal. Totalmente, pero es muy complicado cuando te encuentras con situaciones de dependencia. Lo que quieren es un trabajo inmediato, que tú le soluciones la vida. No, perdona, la vida te la solucionas tú. Ya. Tú le ayudas, como For Women, yo te puedo ayudar a dar esos pasos. For Women ayuda a ver primero claramente cuáles son tus potencialidades, tus capacidades, a enfrentarte a determinadas situaciones relacionadas con el entorno de emprendimiento, con el entorno laboral. Pero te lo tienes tú que trabajar, efectivamente. O sea, te lo tienes tú que trabajar. Y hay mucho trabajo que es de introspección interior, o sea, ese tipo de patrones que nos encontramos habitualmente en determinados perfiles de divorciadas, o sea, son clarísimos. He dependido de, pero ahora paso a depender de, y como tengo una posición de dependencia y victimismo, entonces quiero que me busques el trabajo. Perdona, el trabajo lo encuentras tú. Otra cosa es que haya una oportunidad y tú encajes, pero si tú no estás trabajada por dentro y tú no tienes la entereza, no te has puesto ante una situación porque no has podido hacer foco en ella, de hacer una entrevista de trabajo, de enfrentarte a determinadas situaciones pues entonces, ¿cómo te va a llegar, ¿no? Al final eso? ¿Y qué herramientas usáis en For Women para lograr ese cambio interior que lleve a la persona no solo a conseguir un trabajo, sino en muchos casos a conseguir su trabajo? A ver, herramientas, nosotros tenemos lo que es la parte de la mentoría, que no tiene nada que ver con el coaching, ¿vale? El proceso de mentoría, nosotros lo primero que hacemos es un diagnóstico de la situación. Hacemos trabajo individual y luego hacemos trabajo grupal en base a las necesidades y a las demandas de la gente que vemos y que nos piden. Perdóname, ¿qué es cómo es el trabajo individual y cómo el trabajo grupal? El trabajo individual está basado en sesiones de mentoring. Ahora te explico por ahí. Y luego el trabajo grupal está basado en sesiones que pueden ser informativas o que pueden ser formativas relacionadas con determinados temas que ellas nos demandan. Por ejemplo, tenemos muchos casos de mujeres que por situaciones de conciliación por crianza o por situaciones de discapacidad, hay muchas mujeres que están gestionando una discapacidad pero no la tienen todavía concedida y no pueden trabajar en casi nada porque están muy limitadas a nivel físico y demás, con procesos complejos de salud. Entonces nosotros buscamos la fórmula encontramos la fórmula dentro del mercado laboral de
por ejemplo, relacionadas con desarrollo web o con inteligencia artificial, con cosas así que se puedan trabajar desde casa, y tenemos una colaboración con una de ellas, entonces les dan una sesión informativa, les explica el proyecto, nosotros les explicamos cómo adherirse a esas formaciones y luego ya una vez que tenemos los currículums con esas formaciones tan especializadas y tan demandadas, actualizados, pues entonces nosotros ya movemos los currículos en función de determinadas oportunidades. O sesiones grupales, pues por ejemplo, para temas relacionados con la parte asistencial a mayores, o sesiones grupales relacionadas con cómo se hace un pitch. ¿Eso qué es? Un pitch es una herramienta que se utiliza tanto en emprendimiento como cuando tú tienes que venderte delante de alguien, que es cómo te expones tú o qué dices tú sobre ti o sobre tu proyecto a la persona que tienes delante, sea un emprendimiento o sea Eres tú, como tu propia marca personal. Exacto. Bien. O incluso en una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo. Eso es en cuanto a la parte grupal. Y luego los procesos individuales son individuales. Cada persona tiene su desarrollo profesional y tú las acompañas en todos esos momentos que hay en el mundo laboral, en la vida laboral, hasta que ellas quieran. Lógicamente luego muchas de ellas se quedan apoyando a la entidad, aunque ya están en una situación de... Como mentoras, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Como mentoras o simplemente apoyando económicamente a la entidad. Es decir, el proceso el proceso de mentoring es un proceso más largo, normalmente suele durar un año, pero depende de la cantidad de sesiones que tengas con esa persona, del momento en el que esté y demás, pues en muchos casos se dilata, ¿vale? Pero consiste en que si una persona tiene, en el caso más sencillo, que entrar en el mercado laboral, abordar una entrevista de trabajo, la despidieron, no tiene ni un currículum hecho, trabajamos lo que es la parte del currículum, la parte de las entrevistas de trabajo, la parte del role-playing de entrevistas, o sea, simulaciones de entrevistas. Luego, una vez que hace la entrevista de trabajo, monitorizamos todo lo que ha hecho. Le explicamos diferentes fórmulas o estrategias para poder acercarse mejor al puesto. No es solamente ir a la entrevista de porque solo hacen 5.000, muchos programas hay de entrevistas. No, lo que hacemos es buscar la fórmula para que se pueda acceder o se diferencie respecto al resto de candidatos cuando se puede, para acceder a ese puesto. Después, la consolidación del puesto, cuando lógicamente hay un periodo de prueba. Entonces, hay un trabajo de marketing y de marca personal que les ayudamos a hacer. Después, en la consolidación del puesto, todo lo que puede ser la gestión de conflictos para que esa persona pueda seguir en el puesto de trabajo. Después, las evaluaciones 360, cuando se hacen. Después, en muchos casos que igual quieren mejorar a nivel profesional el mismo puesto o movilizarse a otra empresa, o que tienen que negociar determinadas cosas. O sea, es un proceso que no tiene nada que ver con el sota caballo rey te hacemos el currículum, de tal de cual, que al final eso lo hacen 5.000 entidades. Entonces nosotros nos diferenciamos en eso y tenemos casos de éxito. Hemos hablado de las divorciadas que han llegado a For Women, pero a For Women también han llegado viudas, especialmente personas exiliadas no exiliadas, que directamente han tenido que salir de sus países pues por la guerra, ¿no? Y que muchos de sus maridos han fallecido. ¿Cómo afrontan una vez porque claro, es una ruptura total, el cambiar de su país, dejar de ver a su familia, su marido ha fallecido en conflicto? ¿Cómo abordáis a esa persona que viene
y que está pasando el duelo o Claro, que necesita ayuda en muchos multitud aspectos con de hijos, ¿no? campos. A ver, nosotros, en el caso de... ¿Te refieres al caso de refugiadas Sí, por ucranianas? ejemplo, en el caso de ucranianas, ¿no? Ahora tenéis 200 ucranianas. Sí, tenemos atendiendo. una base de datos de 200 y luego tenemos otro grupo en el que se van incorporando gente poco a poco, donde a ellas les hacemos sesiones grupales de determinados temas, pero muy relacionados con el empleo. Un empleo. Y también les conseguimos cosas, por ejemplo, becas de español y demás, que eso también lo hacemos en For Women, o sea, y conseguir cosas que normalmente tienen un coste, pues lo que hacemos es conseguirlas gratuitas como entidad sin ánimo de lucro para las mujeres en general. ¿Y cómo ves emocionalmente a estas mujeres? A ver, son una cultura totalmente diferente a la nuestra, entonces... ¿Qué podemos aprender de ellas? Hombre, pues nosotros cuando empezamos con Ucrania, empezamos en mayo de 2022, cuando empezó el conflicto, y lo primero, muchas de las mujeres que se acercaron a For Women no estaban en los programas de acogida del gobierno, por lo tanto habían llegado con sus propios recursos y llegaban, bueno, con la expectativa de encontrar trabajo aquí rápido, porque son perfiles generalmente muy altos. De altos me refiero que tienen idiomas, saben hablar un inglés bastante aceptable. La mayor parte de ellas, por lo menos las que estaban en For Women, con carrera universitaria, máster, experiencia profesional. Entonces, cuando llegaron aquí, nosotros lo primero que hicimos fue no entrar en la parte psicológica. No entrar en la parte del shock. Es decir, ya cuando entraron en For Women, empezaron a entrar en For Women, ya llevaban muchos días, un mes y medio aquí. Entonces, la labor que hicimos ahí de contención era... fue un momento muy duro también para For Women, pero no solo para For Women, para muchas entidades españolas, porque no estábamos preparados para recibir ucranianos de esta manera, ¿no? Muchas entidades no lo estaban, y bueno, y tampoco ni las administraciones ni nada, ¿no? Entonces fue un trabajo ingente con ellas, sobre todo muy básico de empadronamiento, gestión, o sea, muchas cosas de gestión, llamar a los servicios sociales de determinados lugares, tema de banco de alimentos, o sea, muchas cosas a nivel individual relacionadas con eso, con lo que era la asistencia social, porque la mayor parte de ellas no sabían el idioma español y porque muchas de ellas pensaban que en las instituciones españolas se hablaba idioma, se hablaba inglés al menos. Entonces teníamos que hacer ahí una labor de traducción y era muy basado en la necesidad inmediata. Eso, y también la parte del empleo, de poder compartir perfiles, traducir currículums. Entonces fue un trabajo ingente y fue un trabajo muy inmediato en la parte de asistencia social y luego por otro lado muy centrado en el empleo. No podíamos bajo ningún concepto meternos en el drama o en la parte psicológica, independientemente de que ellos son una cultura muy contenida a nivel emocional. Gestionan muy bien, tienen una gran capacidad de autocontrol, gestionan muy bien las emociones. Y bueno, luego había casos sí que nos comentaban que veíamos muy rotos, ¿no? Pero eso sí, sobre todo llevabais a psicólogos, ¿no? A ver, normalmente todas tenían asistencia en servicios sociales, independientemente de que no formaran parte de programas del gobierno, pero ahí sí. Pero date cuenta que con toda la cantidad de ucranianos que vinieron y lo rápido que había que gestionar todo, muchos de ellos, por ejemplo, en programas como los que ya tenían subvención gubernamental para poder llevar a cabo el refugio y todo esto,
que eran 4 entidades grandes, ahí tenían sus propias clases de idioma, sus propios psicólogos, sus propios trabajadores sociales, Sí. pero claro, el resto de entidades, que han sido muchísimas, de tercer sector, que han ayudado a ucranianos, no tenían los medios que tenían esas entidades grandes, y hemos estado haciendo entre todos lo que podíamos. Y luego, donde realmente, supuestamente, porque tampoco tenían los medios, en servicios sociales podían recibir esa asistencia, pero para ellas, la mayor parte de las que teníamos nosotros no estaban en programas de gobierno, por lo tanto tenían mucha mayor urgencia en encontrar trabajo, porque se les acababa el dinero y pagaban alquiler y todo. El tema este de la hospitalidad española con la acogida en determinadas casas ha durado un tiempecito, luego Sí, ya no. Y ahí su mayor urgencia era el trabajo, o sea, era encontrar trabajo, por lo tanto nosotros atendíamos a esa parte, ¿no? Bueno, Ana, estaríamos muchas más horas hablando sobre todos los casos que aparecen en For Women y sobre el divorcio, pero tenemos que terminar, así que muchísimas gracias. Sí, a lo mejor en otra ocasión, pues... Por supuesto, encantada. A consultar, porque la verdad que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por venir a Solos con Hijos. Seguiremos en contacto. Por supuesto, claro que sí. Y nada, mucho éxito en vuestro proyecto, que es maravilloso. Esperemos ayudar a mucha gente. Sí, estoy segura que sí. Sí. Muchas gracias.